no se podían distinguir los cuerpos unos de los otros. Nos apedrearon, nos tiraban botellas llenas de cerveza. Eso no fue fácil. Un rabino en el Canadá, y al yo explicarle las cosas que pasaban aquí en Colombia, él me estaba contando las tragedias de los judíos. Y cuando yo le conté lo que pasaba aquí, él no me podía creer. Porque en Colombia hubo gente que con el cuchillo le pelaban la piel, y sobre todo en la planta de los pies lo ponían a caminar en carbones encendidos, sin piel. Le cortaban la garganta y le secaban la lengua por ahí, le hacían corte de corbata. Había uno que le decían el mosquito. Entonces él se le cortaba la parte de arriba del cráneo y se tomaba la sangre ahí. Entonces las cosas que pasaron en Colombia fueron bestiales. Es decir, totalmente fuera de todo contexto humano. Eso fue una cosa impresionante. Desde ese entonces ya se percibía la fuerte persecución que enfrentaría la Iglesia mientras se abría camino en un país tan hostil y religioso. Afrentas, torturas, asedios, encierros, asesinatos brutales y muchas otras pruebas que llegarían con el paso de los días y en donde la fe en Cristo sería probada bajo un fuego mordaz y despiadado. Lugares de muchos odios y afrentas contra el Evangelio, y muy pronto estas amenazas se harían realidad. El 20 de julio, los enemigos, asusados por el cura, vinieron de noche y le prendieron fuego a la casa. Mientras el misionero Larsen dormía con su familia, un grupo de hombres prendió fuego a su casa de tapias y caja de techo pajizo. La destrucción fue devastadora. Los Larsen lograron escapar intactos, pero perdieron todas sus pertenencias. En un país tan católico como Colombia, ser o volverse evangélico era prácticamente un delito, una grave falta, provocando un fuerte rechazo en los círculos familiares, sociales y académicos. El entorno, el contexto religioso, social, político colombiano es que usted es colombiano, usted es católico. Es decir, que la nacionalidad y la religión eran una sola cosa. Esto venía añadido a la idea religiosa de que el pecado y el hombre también significaban lo mismo. Es decir, que si yo tengo pecado, yo soy el pecado y me deben destruir. Porque si no, el pecado sigue conmigo. Eso hizo que si esta persona tiene al diablo, la única forma de sacarle al diablo es acabando con él. Un profundo odio que se justificaba por la necesidad de proteger la religión oficial, la católica, de la llegada de los protestantes. En medio de la desolación, Werner y Abigail buscaron ayuda en el hospital central, pero el rechazo por no ser católicos cerró cualquier posibilidad de recibir atención médica. A los enfermos les hacían exigencias de tipo religioso, específicamente les obligaban a colgarse un rosario en el cuello. Desde años atrás, se había visto con tristeza que los pacientes evangélicos eran rechazados o no eran bien atendidos en los hospitales casi siempre dirigidos por religiosas, en donde se obligaba a todos los pacientes a confesarse, comulgar y tomar parte en rezos y devociones a los santos. Abigail finalmente murió el 9 de diciembre de 1938 al dar a luz una niña, a la que Werner puso el nombre de su madre, Abigail, y un segundo nombre, Miriam. Cuando la enfermera llegó, vio a Werner sentado en una banca con sus dos hijos, triste y desolado. Sin detenerse, entró a su casa y descubrió que Abigail ya había fallecido. Era demasiado tarde. El hermano Lance quedó solo, con un niño de 2 años y una niña recién nacida. Solo, sin dinero, en un país completamente hostil al Evangelio. El presidente Laureano Gómez les declaraba la guerra a las iglesias evangélicas en Colombia, con el apoyo absoluto de la Iglesia Católica. Se sentía el rechazo por ser protestantes, la hostilidad empeoraría ahora. Generalmente donde se hacían cultos, los sacerdotes de las parroquias reunían a los muchachos
Los llevaban a la hora del culto para formar una gritería frente al templo o a la casa donde se hacía el culto diciendo viva la Virgen María, abajo los protestantes. Tenían una canción que decía no queremos protestantes que nos vengan a corromper. Y entre otras cosas eso estaba acompañado de una pedrea. Inclusive en el barrio San Felipe de Barranquilla, que yo comencé los cultos ahí, invité al hermano Larsi para que fuera al culto y infortunadamente le dieron una pedra en la frente cuando él pasó a predicar. En 1936, reforma a la Constitución aprobaba la libertad de cultos en Colombia. Sin embargo, la realidad no cambiaría de inmediato. Le hacían a uno la vida imposible. Para ir a estudiar los niños al colegio era súper difícil. Cuando nosotros éramos pequeños y cuando empezó la iglesia, pues la iglesia no era popular y ser evangélicos era una desgracia. Lo dejaban los amigos, lo dejaba la familia, lo maltrataban. Un lunes la maestra preguntó, ¿quiénes fueron ayer a misa? Habían hecho una lista. Todos fueron, menos Álvaro Torres. Álvaro, salga acá. La señora sacó una regla gruesa y como de este ancho y me dio 25 golpes, pero golpes, no eran caricias. Fueron 25 golpes, 13 aquí y 12 acá. Pero entonces yo dije, me voy para mi casa. Me dijo, usted no puede ser, señora, yo me voy para mi casa. Yo tenía 9 años por ahí. Y me fui para mi casa. Y dice, oiga señor, yo, Guillermo Escobar Vélez, obispo de Santa Fe de Antioquia, soy el primer enemigo suyo aquí y en cualquier parte. Estamos en un culto, lo terminamos y comienza la lluvia de piedra. Yo como pude cerré la puerta de la calle. Los hermanos, los que pudieron volarse, se volaron. Quedamos el hermano Larce, la hermana Larce, mi esposa, Jorge Blanco y mi persona. Yo me subo, entonces del techo, yo miro y eso era una nube. Mujeres, niños, hombres, y las mujeres traían la carga de piedras y la vaciaban allá. Yo cogí una teja, media teja de allá, tiré esa teja y todos se espantaron. Ya se calmó todo. Y la sorpresa grande fue que yo toco la puerta de la calle y la puerta se viene. ¿Qué pasó allí? El que cierra y ninguno abre, el que abre y ninguno cierra. Había un vecino que odiaba al hermano Larsen con ropa y todo, y juró que mataba, que lo picaba, que picaba al hermano Larsen. Y una noche borracho, ese señor fue picado, como él decía, lo picaron a él. Bogotá tampoco estaría exenta de la persecución religiosa. A mi papá lo echaron 3 veces a la cárcel, lo acusaban de que estaba pasando propaganda comunista y toda esta cosa, y lo que él estaba dando era tratados con la palabra de Dios. Siempre nos sacaban corriendo de alguna forma u otra, porque me acuerdo corriendo bajo el abrigo de mi mamá, corriendo por las calles de San Carlos hacia arriba. Ella me estaba protegiendo de que las piedras no me golpearan a mí. La gente había decidido moverse a Cali desde las zonas montañosas, protegiéndose de las bandas de asesinos contratados por el gobierno conservador para exterminar a los liberales. Lo amarraron detrás de un caballo y lo arrastraron por muchos kilómetros hasta él estar bien reventado. Ahí le pidieron de que él negase, muriese en paz negando, y que él diese honra a la Virgen María. Y en vez de eso, él comenzó a cantar, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Was intense. Casi un año después, matarían a 7 hermanos en Tesorito mientras celebraban un culto, incluyendo a la madre de Alicia Mejía, viuda de Martín. Los vecinos vieron a 18 hombres armados aproximándose a la casa. Diciendo hacerlo en nombre de la ley, mataron a todos, excepto a uno que pudo escaparse. Los asesinatos fueron brutales, los cuerpos acribillados con balas. 2 simpatizantes fueron asesinados junto con 5 creyentes. El hermano Drost quedaría horrorizado al ver el número de balas que se encontraron en sus cuerpos.
La madre de la otra hermana, Alicia, ella también murió. Ellos le mataron una noche. Muy triste. Very sad. Algunas hermanas que estaban en cinta que les habían cortado la barriga y les habían sacado el niño y les habían maltratado en una forma bastante grave. We don't want to remember that. It was too terrible. Con el paso de los días, la persecución crecería cada vez más y sus métodos de tortura serían peores. Agarraban a un hermano y lo amarraban en un palo y le cortaban debajo aquí, le sacaban la lengua y le decían, hable ahora, hable en lenguas, hable en lenguas. Entonces, por eso fue llamado el corte de la corbata. Y entonces, si alguien no venía y lo ayudaba, acababan se ahogando en su propia saliva. Y 8 almas perdieron sus vidas. Uno de ellos, segundo me recuerdo la historia, es que él era un visitante a la iglesia, no era convertido, pero los demás eran parte de la iglesia bautizados en el nombre de Jesús y el hermano estaba ahí ayudando en la obra y vinieron pagados por la iglesia católica. Me recuerdo diciendo que dijeron eso, que los padres le habían pagado para que viniese y matasen los que estaban ahí. Y cuando mi papá fue a recoger los cuerpos en la ciudad de Pereira, solo encontró 8 sacos y en cada saco encima una cabeza, porque los habían cortado de tal manera que no se podían distinguir los cuerpos uno de los otros. Y él hizo todo lo necesario para poder enterrar los cuerpos, y los grandes líderes de la ciudad estaban sentados ahí, siendo también algunos de los padres católicos estaban ahí, y había una mesa bien grande en banquete y él hizo ruido con un vaso, una botella, no me recuerdo, intentando de llamar la atención a su persona, y después dijo que ellos vencieron y 8 personas habían muerto por el causa del evangelio, pero que un día una iglesia grande del nombre de Jesús iba a haber en esa ciudad de Pereira. Eso no fue fácil. No obstante, en medio de la persecución, Dios continuaría glorificándose a través de su pueblo con prodigios y señales. Ni la violencia política, ni tampoco la violencia religiosa lograrían detener el avance de la iglesia en Colombia, que en vez de verse disminuida, se vería fortalecida en medio de las pruebas. Una iglesia edificada sobre la roca que es Jesucristo, llevando su palabra por todos los rincones.